Probando equipo de sonido, acabo de comprar una Nikon D5000, se maneja solita. Acabo de subir fotos a Facebook de la caja, precisamente. Pues primero así como, bueno, una como ficha técnica así, pero no, yo soy así como más platicado, ¿sí me entiendes? Como, ¿qué es lo que haces? Así como tu trabajo, así como, pues si acaso así tu familia, así como un día, lo que eres tú así como, antes de entrar en todo esto de la literatura. Una como buena ficha técnica, así cosas. ¿Quién soy? ¿No? Ajá. Bueno, adelante. Mi nombre es Mario López Rivero, tengo 48 años, nací en el barrio de Tepito, ahí viví hasta los 27 más o menos, que fue la época del temblor. Entonces salí cuando las vecindades las tiraron para reconstruirlas y ya no regresé. Solo se quedaron parte de mi familia y todos los amigos de la infancia, pero siempre estuve viviendo cerca no solo del barrio, sino del movimiento cultural. Cerca de los escritores, de los pintores, de los fotógrafos. Entonces no me separé hasta la actualidad de lo que es la vida de mi barrio. Soy diseñador gráfico, a lo que me he dedicado desde hace 20 años. Antes de ser escritor, primero dibujé. Participé en varias exposiciones, soy cartonero también. Me jacto de haber dado exposiciones o tenido exposiciones en la mayoría de los recintos culturales del centro de la ciudad. Soy el primero que hizo o que participó en la exposición de Día de Muertos en el Zócalo. Bueno, entonces ya dije, soy diseñador gráfico, cartonero, dibujante y escritor. Creo que este video se trata de ese asunto. Bueno, Pues como les dije al principio, yo nací en el barrio de Tepito, según consta en el acta, un 27 de diciembre del 61. Yo no le creo a esa acta porque los primeros recuerdos que tengo en la mente es un lago lleno de sapos. Y en el barrio no había lagos. Entonces, yo creo haber nacido en otro lado, pero me llevaron de muy chico ahí. Pero el acta dice que nací ahí. ¿A quién lo voy a creer? No sé. Yo creo que soy cachirulo. Pues les voy a platicar un poco de cómo era el barrio donde yo viví. Eran los años de los 60. Entonces la vecindad era, para mí, la principal escuela de la vida. Ahora estamos en este departamento y yo no conozco quién vive arriba ni quién vive abajo en esta unidad de, que serán 200 casas. Pero en aquel entonces en mi vecindad nos conocíamos todos. La vecindad tenía 20 viviendas y entonces en cada vivienda habitaba una familia y tenía un oficio. Entonces había desde sastres, gente que renovaba botellas, mecánicos, gente que compraba juguetes usados y los componía, relojeros. Mi hermano que hacía gorros de cartón para las fiestas, gente que compraba camas viejas y las renovaba, zapateros como mi papá o mi mamá que vendía tortillas hechas a mano. Entonces era una vecindad de trabajadores. Y entonces uno aprendía solo de ver todos los oficios que había en aquel entonces. El barrio de aquel entonces era autosuficiente. Había obreros, sí, pero la mayoría de las familias tenían sus oficios familiares y sus talleres familiares, y de eso se sostenía. Entonces era una convivencia de todos contra todos. Los chiquillos podíamos estar jugando en otra casa, las puertas estaban abiertas y terminábamos comiendo en una mesa que no era la de nosotros, pero que siempre a la hora de comer nos invitaban. Y entonces era una convivencia total. Recuerdo todos los convivios, las fiestas, los 15 años de las muchachas, nuestros cumpleaños, las idas a acampar, donde íbamos toda la palomilla sin ningún
solo agarrábamos una cobija, la metíamos a la mochila y vámonos. Y nos pasábamos 3 días por allá. Regresábamos con todos enfermos, pero felices de haber convivido. Esa era la convivencia en el barrio. El comercio vino en los años 70 y fue lo que acabó con esa cierta hegemonía, más o menos, porque llegaron las familias que empezaron a vender fayuca y empezó a descomponerse el barrio, ¿no? Los oficios se murieron, la gente dejaba ese oficio de mover las manos para dedicarse al comercio, y vinieron las generaciones posteriores que no aprendieron ningún oficio ni tampoco iban a la escuela. Eso pasó con el barrio en aquel entonces. ¿Te tuviste por la escritura? En el barrio de aquel entonces hubo un boom cultural en los años 70 con el movimiento Arte Acá. El movimiento Arte Acá estaba compuesto de escritores, pintores, sociólogos, etcétera, y que a partir de la edición de Chin el Teporocho y de Daniel Manrique con los murales en las vecindades, el barrio de Tepito se conoció en la ciudad como un lugar cultural. Se conocía antes ya sea por los boxeadores o por el comercio, pero la parte más oscura del barrio es su cultura y de eso pocos saben. En aquel entonces había varias revistas literarias. Una de ellas era El Ñero en la Cultura, otra Desde el Zaguán, otra Tepito Crónico, y podría nombrar 1000 que se me van ahorita de la mente. 1000 exageré, 10 revistas, todas muy rústicas, gente que no había estudiado literatura, participaba en ellas. Pero en aquel entonces yo tendría 12, 13 años. Con el tiempo, cuando crecí y entré a la preparatoria popular, que también era del barrio de Tepito, empezamos a conocer a toda la gente que participaba en los movimientos de aquel entonces. A mí me tocó entonces participar con ellos haciendo teatro callejero, con los músicos cargándole los instrumentos o haciéndole de jalacables. Y empezamos a cocinar un amigo, Miguel Ángel Llamas y yo, la idea de generar una revista literaria. Entonces, entre cocinar el proyecto pasaron unos 3 años, primero de cómo le llamaríamos, qué contenidos tendría, y terminamos por llamarle La Hija de la Palanca. ¿Por qué La Hija de la Palanca? En el barrio de Tepito, en las calles de Bartolomé y Tenochtitlán, había una pulquería que se llamaba así, La Hija de la Palanca. Esta pulquería murió en los años 70. Con el tiempo se nos quedó la idea porque ahí me mandaban a comprar el pulque. Mi mamá o mi papá a la hora de comer se estilaban en aquel entonces y uno iba porque le regalaban a uno los pilones que eran dulces. Bueno, yo iba por los dulces, pero se me quedó siempre la idea, el nombre de la pulquería, La Hija de la Palanca. Había otra, se llamaba Los Tigres, otra La Lolita, pero a mí me parecía poético La Hija de la Palanca. Cuando decidimos hacer la revista, yo propuse el nombre y se aceptó. ¿Qué iba a tener la revista? Iba a tener cuento, poesía, relatos, crónicas. Iba a haber un departamento de mujeres especial para las damas. Y así, mucha gente decía, yo escribo, bueno, pásenos sus textos. Pero resulta que a la hora de decirles, pásenos sus textos, se tardaban meses en que te dieran algo, ¿no? Entonces, las primeras revistas se llenaron de participaciones de gente del barrio, en un porcentaje, y en otro porcentaje gente de la ciudad, gente de otros barrios. Entonces, La Hija de la Palanca, si bien hablaba en una parte del barrio de Tepito, la revista La Hija de la Palanca en su totalidad hablaba de la ciudad. Así nos fuimos llenando con los años de textos venidos, no solo de la ciudad, sino de los estados, incluso del extranjero. ¿Por qué me hice escritor? Bueno, sí es que soy escritor, porque escritor es aquel que pasa por la escuela, pero a mí se me dan las cosas solo de ver. Así es que
soy autodidacta en muchas cosas. También el hecho de ser diseñador gráfico lo aprendí solo de ver. Igual el escribir lo aprendí de leer. Después del temblor, después de tantos muertos que vimos en la reconstrucción y en el rescate, lo primero que hice al año siguiente fue leer todos los libros que me cayeran encima y comprar libros. Ese año murió Juan Rulfo, recuerdo que en enero, el 8 de enero. Entonces compré los libros preguntando por qué se le habían hecho tantos homenajes al maestro. Algo debería de tener, y lo primero que hice fue leer el Pedro Páramo, que me costó creo que todo ese año leerlo y entenderlo. Después de eso, un amigo mío que se llama Mariano Espinosa, le tocó hacerse de una cámara de video. Y después dijimos, ¿por qué no hacemos una producción de video? Y para eso había que escribir una historia. Yo me apunté para escribir una historia, se llamó José Liborio. Pues a los 6 meses siguientes ya estábamos en Pozos, Guanajuato, filmando la historia. Después de ese texto siguieron más, vino la revista La hija de la palanca, y entonces a escribir para sacarla cada mes. Así me hice escritor, escribiendo solo por el placer de escribir, y como mis amigos son una bola de borrachos, pues lo que hacíamos era sentarnos, echarnos la chela y platicarnos historias que teníamos que inventar, que fueran originales. Así fue como me fui haciendo con los años del oficio del escritor. La hija de la palanca ganó varios premios nacionales y otros internacionales, hasta llegó el momento en que, por la saturación ya del proyecto y además de nuestras necesidades, cada quien agarró su rumbo de ese grupito de escritores y nos dedicamos a nuestro oficio. Le decimos a perseguir la chuleta. En aquel tiempo yo creo era la chuleta, ahora son perseguir los ayocotes o lo que caiga. Así nos fuimos haciendo también. El oficio de escritor lo relegamos en cierta forma a un lado. Pero fue una buena época de mucha bohemia, de muchas canciones, y la casa siempre estaba llena de escritores que iban cada semana a disfrutar de las lecturas y a disfrutar de unas buenas chelas. ¿Qué te motivó? ¿Por qué escribes? O sea, ¿qué es lo que te nace para escribir? O sea, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? El amor, la pasión, la pobreza, la riqueza, la jodidez, ¿qué es lo que Estoy estructurándolo. Ya. Viene. ¿Ya está grabando? Sí. Si me preguntas, ¿qué es lo que me motivaba o me motiva para escribir? Te diré que el proyecto cultural de La hija de la palanca lo metimos al FONCA, al programa de apoyo a revistas independientes. Y lo ganamos. Entonces era escribir cada mes y a fuercitas. La revista tenía que salir a como diera lugar. Primero muchos nervios porque yo no sabía si mi oficio era escribir. Y cada mes era un estrés total porque teníamos que presentar algo nuevo. Entonces el tema salía y tenía que salir, yo creo que salía más bien de las chelas. Los escritores del grupo, cada quien agarró un estilo. Y yo agarré el que yo más sentía, y era el plano amoroso. Todos los textos tienen que ver con el amor, con los recuerdos, con el oficio de extrañarte. Precisamente la compilación de todos los textos están incluidas en un libro que se llama El oficio de extrañarte. Entonces fue las vivencias las que de ahí uno partía, y de las pláticas con los amigos, de donde salían siempre los temas para cada uno de los textos. Eso fue. Si nos lees un texto. Te voy a leer un texto que a mí me gusta mucho y que se llama Santurce de la nube. Uno es de la ciudad,
Pero a mí me hubiera gustado haber nacido en algún otro lado, me hubiera gustado nacer en un pueblito. Cuando uno se cambia de casa, se cambia uno del barrio, a donde quiera que vayas te desarraigas, te tienes que adaptar a las nuevas condiciones. Pero en comparación del barrio donde cambiaras, no conoces quién vive arriba ni quién vive abajo. Los vecinos y la convivencia es muy, muy lejana. Entonces, en esas nostalgias de los recuerdos, dije, a mí, ¿dónde me hubiera gustado haber nacido? Y para eso escribí un texto que salió precisamente en el número 4 de La hija de la palanca. Ay, 4, no, este no es, este es el número 7. Y se llama Santurce de la nube. Se los voy a leer a ver qué les parece. Santurce de la nube. Uno no es de ningún lado, de ni uno digo yo. Uno crece aquí y se arraiga, y cuando uno empieza a distinguir las cosas, estas ya no son las mismas. Como te decía, cambian. Uno se cría de la mano de los padres que vinieron de lejos. Ellos también terminaron por ser de ninguna parte, ni de aquí ni de allá. Entonces uno crece y tan distintas son ya mi calle y mi colonia que no las reconozco. Como te digo, cambian. Así que uno se arraiga y se desarraiga a diario. A mí me tocó cambiarme, a mí, el itinerante, el que no tiene nada propio, el que no tiene un lugar fijo. Entonces en esta ciudad tan grande no soy de ningún lado, aunque viva en ella. Es cuando dices que no eres ni de aquí ni de allá. Me falta arraigo, aunque el arraigo a resumidas cuentas me importa nada. Uno aquí en esta ciudad, creo yo, no es más que carne de cañón, masa pues. No más había que vernos las caras en el metro. ¿Qué caso tiene decir uno que es del distrito si pocos nos conocemos? Si en un año de vivir aquí donde vivo ahora no conozco quién vive arriba o quién vive abajo en estas cajas, en estos anaqueles llamados casas. Hablo de la envidia, sí, de la envidia que me causan los otros cielos, los otros aires, los otros cerros que están más allá de estos que en contados días alcanzo a ver. Tal vez ya te diste cuenta que soy ratón del centro, que mis padres vinieron de allá y me nacieron aquí y de aquí soy, y qué le voy a hacer. No sé por qué, pero me llaman las nostalgias por las lejanías, siempre me han llamado, y más en esa hora en que los noticieros llaman la hora pico, cuando los imecas están más altos y cuando el tráfico se ahoga a sí mismo. Es cuando pienso y digo que no soy de aquí y menos a esta hora. Sí hablo de la envidia que me dan los que se largan lejos, los que tienen a dónde ir, yo no. Mi vida se entrampó aquí y no tengo a dónde regresar, y los padres murieron para siempre. Dicen que la vida se hace costumbre, pero no me acostumbro. Entonces me he estado haciendo una idea, ya que no tengo trancas que brincar y un lugar que me espere, entre las noches por las calles, estoy urdiendo una mentira para creérmela en complicidad con mis sueños propios. Para no sentir el desarraigo me he inventado un lugar de donde soy y al cual tendré que regresar un día de estos, tal vez mañana. Entonces voy a presumir, soy de Iztatitlán, sí, de allá soy el lugar de mis orgullos. Iztatitlán es una región formada de 3 pueblos, pienso yo. Uno es el Cántaro o Miravalle, el otro es San Juan del Pinar, que es la cabecera. Pero donde nací fue en Santurce de la Nube. Ahí vi la luz primera, como se dice. Santurce se fundó, pongamos, hace 300 años. Primero fue una ermita franciscana de la que solo quedan montones de piedra. El pueblo creció alrededor suyo entre la callejoneada de los cerros tupidos de pinos. La ermita es hoy, o hasta donde dejaron de verla mis ojos, una iglesia alta y blanca de 3 campanarios. Usted habrá visto iglesias con 1 o con 2 campanarios, pero no con 3. Pues ya le digo, ahí el 29 de septiembre se celebran las fiestas de San Miguel de los Caprichos, el consuelo del desamor. Si te contara,
De todas partes bajan ese día los peregrinos descalzos con el corazón en la mano buscando tantita esperanza. Es tanto el amor que falta por otros lados que en lo intrincado de este nudo de cerro los pierde. Son tales las ansias por llegar el mero 29 entre las mañanitas y la cuetería para borrar por un día tanta desventura de otros lados. Aquí vienen a mirar de cerca a San Miguel de los Caprichos y es tradición que en un pañuelo rojo envuelvan sus ilusiones y las tiren a los pies del santo. Él se encargará de los demás. Y es cumplidor, pues por años y en la curiosidad mía me tocó ver que los peregrinos no regresan, son otros siempre diferentes. De chico me preguntaba de dónde sale tanto desdichado. Ay, San Miguelito, cuántos pañuelos tienes de mí. No es que sea mocho, pero las campanas y los campanarios me tiran lejos cuando suenan, lejos por donde me imagino esta hora están lloviendo las nubes negras en campos de oscuro azul. La iglesia está abajo donde nacen los cerros en una lomita. Abajo está el río que aunque me crea o no de tan transparente se miran los charalillos, un río pedregoso de piedra bola y orillas de cantarranas, y más adentro de la tierra bordeando los amates y sauces llorones, algunos partidos del corazón por los rayos cuando las tormentas, con sus raíces culebreando por entre el ruido de las aguas. El camino para allá es enredado, ese es su defecto. Por eso la gente de allá no sale y de aquí cuesta trabajo ir, es muy tardado. Por eso uno se da cuenta que está por llegar por el aire. El aire huele a guayaba. Así como cuando vas al mar y las ansias por llegar a él hace que lo huelas y cualquier charco se te hace hondo como aquel, así es Iztatitlán. Si vas, ve por noviembre. Son días de camino según el tiempo. Te parecerá eterno, de repente estarás cerca por el aire, tan cerca como romper con tu par de manos una guayaba, cerrar los ojos y aspirar el aire. Entonces Santurce de la nube con sus casas blancas y sus techos de teja roja, la leña en las cocinas, el maíz en los comales, aparecerán entre las neblinas que bajan todo el tiempo. No es que te mienta ni quiera despertar tu envidia, pero no hay más que jalar las ramas para que caigan las nueces de Castilla y las limas y los nísperos. Hay puentes de piedra que sortean el río, flores, jacarandas y truenos. El olor de la hierba húmeda y las no me olvides que es lo último que ves si de allá vienes. En Santurce de la nube las casas son chicas con su solar y su huerto. Así las ves como las hueles a agua bendita. Las mañanas huelen a pan, a café en jarro, todo canta, los grillos a la luna y los gallos al amanecer, las cigarras al tiempo. Ahí en Santurce están las casas al oriente y al poniente según el sol, el zócalo con sus colorines a reventar, solo por presumir los mejores duraznos y las mejores granadas nacen allá, y los jinicuiles y los aguacates y las vainas de donde come tanto pájaro, que viene de San Juan y del Cántaro y de más lejos. Y los alpistes, los amarantos, los limones y los almendros, la llovizna, las nubes, la niebla, los chorizos en cazuela, los quesos, los colorados y los frijoles, ¿te acuerdas? Para Iztatitlán te recomiendo el tren porque ya te dije que los caminos son malos. En tren llegarás de noche a San Juan, viajarás siempre de noche y en el camino empinado cuando los gallos al amanecer verás mi Santurce, ese que me he hecho la idea que de allá soy, mi lugar, mi tierra, mis sueños, mi imaginación fallida. Y si me preguntan que por qué me vine de allá, diré que fue por ti, que por eso vine, para irnos para allá. Diré que por ti vine, para que me lo crean. Mario López. Gracias. Muy bien. ¿Y ahora qué? Y si me preguntan que por qué no me dedico a escribir constantemente como lo hacen los escritores, esos que me dan una envidia encalijada,
En mi país el oficio del escritor no es pagado, no es valorado, ¿no? Como el músico tiene que tener, aparte de su talento, debe tener otro oficio del cual se tiene que mantener. Entonces el que se dedique a alguien al oficio del escritor, pues yo le desearía buena suerte, pero aparte de ser escritor, aparte de darle gusto a su vida con ese oficio, pues debe de tener el otro oficio, el que te hace llevar el pipirín a la casa. No hay de otra forma. Entonces es triste que en este país aquel que se dedique al arte o tiene que tener uno o otro oficio o dos oficios más para poder mantener un cierto nivel económico que le permita vivir sin preocupaciones, al menos sin deudas. Ya vivir sin deudas es un regalo. Oye, y La diferencia entre los jóvenes que éramos hace 25 o 30 años a la diferencia de los jóvenes de hoy. En aquel tiempo, si queríamos escribir y teníamos que documentarnos, teníamos que ir a la biblioteca o teníamos que juntarnos con otros y platicar y sacar historias de la nada. Hoy creo que los chavos conectados a internet, con la posibilidad de bajar la información que quieras en el momento en que quieras y encontrarla, y más o menos tener una noción de dónde buscarla, bajarla y estudiarla, es una ventaja que nosotros no teníamos en aquel entonces. Pero la comunicación que nosotros teníamos como jóvenes en aquel, la comunicación directa, el tú a tú, el podernos ver a la cara, podernos saludar, vernos incluso diario, cada semana, poder compartir, convivir, eso nos hacía, creo, a diferencia de esta generación, como que más humanos y más condescendientes con el otro y más influenciados unos de los otros, directamente, estrecharnos, convivir, pasarte una noche de bohemia. Hoy creo que la velocidad con que están los tiempos, se ha perdido prácticamente este convivio, el tú a tú con el semejante. En aquel tiempo nos costaba mucho trabajo. ¿Por qué nos dedicamos al oficio de escribir también? Porque si vemos todas las artes, dentro de todas las artes y las carencias económicas que teníamos en aquel entonces, el escribir no necesitas nada más que un pedazo de papel y un lápiz. Y amar en una buena medida la literatura y amar el trabajo del otro, influirte de él, gozar con el trabajo intelectual de los escritores y modestamente hacer tu parte con solamente un papel y un lápiz. Me hubiese gustado dedicarme a la pintura en aquel entonces, pero comprar el caballete, comprar el lienzo, comprar los pinceles, era una fortuna lo que tenías que gastar. Entonces escogimos dentro de las artes el oficio hasta ahora todavía más práctico, es agarrar un lápiz y un papel y hacer con él tu trabajo. ¿Ha cambiado tu escritura de hace algunos años a esta fecha? Te voy a ser sincero, en el trabajo del diseñador gráfico me absorbe la mayor parte, me independicé, puse el taller en la casa, te llaman a cualquier hora. Yo pensé que iba a tener más libertad, ¿no es cierto? Cuando te independizas, pierdes las riendas de tu tiempo. Entonces, la gente te llama a cualquier hora y las necesidades son apremiantes, entonces tienes poco tiempo para dedicarlo como antes a escribir. Si tú vas a escribir un texto, el trabajo de elaboración de un texto te lleva una semana fácil, utilizando tus tiempos, como es la noche y eso, pero te llevaría una semana. Entonces, el trabajo del diseñador gráfico es apremiante y absorbente. Entonces, o una cosa o otra. Por eso es que dejamos de lado un poco elaborar la revista La Hija de la Palanca. Tenemos proyectos ahora de sacarlo en su versión electrónica por los costos, y por qué no sacar al menos una o dos veces al año una buena revista con la compilación de los mejores textos de aquel equipo que formábamos. otro buen punto.
tu opinión sobre lo que es el arte y las drogas, o sea, esa ligadura que se hace así como que a través de los tiempos, de la inspiración a través de las drogas. La inspiración a través de las drogas. Hablemos del lado oscuro de la literatura. En aquel tiempo, no es que usáramos drogas. El chupe, las cervezas, ¿no? Era una fuente, bueno, va acompañada la inspiración, la literatura, el convivio, la buena plática, con un estimulante que puede ser una buena cerveza, el cigarro, ¿no? Y de ahí van surgiendo todas las historias. Van como complementarios, no necesariamente. Hay gente que no necesita ningún estimulante para escribir y se sigue, ¿no? Mi respeto es a esa gente que puede estarse y encerrarse un mes para escribir un buen texto y que tiene esa posibilidad. Creo que para algunos es darnos un lujo, dejar nuestra parte laboral para dedicarnos totalmente a la literatura. Yo no conozco muchos amigos literatos que han sido premiados, pero que vivan directamente del oficio, no. Y no conozco tampoco a alguien que necesite estimulantes, así directamente. Si yo no me estimulo, no escribo, no. Hay mucha gente que se estimulará tomando café, tomando un churrito por ahí, pero que sea una necesidad o que sea una regla, no, nada más. Si ya bastante tiempo perdemos con la convivencia, con la banda, echándonos unas chelas, creo que si la combinación entre literatura y estimulantes y droga no nos va a dejar, al menos la cuenta en el banco no la va a resentir. Bueno, ya pasando así como que... Si bien escribir es un quehacer arduo que exige horas de trabajo, el formar una revista, el ilustrar una revista, quiere decir que te va a llevar 15 días si es que tu revista es mensual. Ya tienes a los escritores, ya seleccionaste los textos, ya ilustraste los textos, ya formaste la revista, ya la mandaste a impresión, ya te la entregaron. Ahora la etapa de la distribución. Es ahí donde las revistas independientes tuercen su bracito, porque pocos somos los que tenemos una visión comercial de nuestro quehacer artístico y en este caso literario. Esta es una parte donde cojeamos todas las organizaciones independientes que se dedican a la cultura. No sabemos comercializar, no sabemos dónde distribuir. En el caso de La hija de la palanca se distribuyó en librerías muy importantes y sí distribuíamos. Dentro del tiraje que era de 1000 cada mes, distribuíamos 300 o 400 dentro de las librerías y la demás era de mano en mano. El regreso de esos recursos, ahí es donde no nos checaba, ¿no? No podíamos llevar el registro de cuántas se habían vendido, quién las había vendido, quién iba a cobrar, y después no había reportes, ¿no? Entonces, una revista literaria, al menos las que yo conocí, viven solo de los premios que puedan ganar. Una vez que se termina el recurso, entonces es muy difícil volver a compilar trabajos y mandarlos a imprenta. Es como echarle, al menos esa fue la experiencia de nosotros, es como echarle dinero bueno al malo, ¿no? Y en aquel entonces que, pues sí, todos los que participábamos teníamos unas carencias económicas. Tenemos actualmente, pero no son las mismas de antes. Así es que la mayoría dedicados a su oficio. Si nosotros queremos sacar otra vez una revista, tendríamos que ver el tema del financiamiento y el tema de la recuperación de ese financiamiento para poder seguir siendo solventes en la sucesión de los números. Eso no lo pudimos hacer, eso ni somos contadores y de administración sabemos poco, ¿no? Yo creo que si en el futuro queremos sacar una revista de verdad en forma, tendríamos que meternos a ese tema,
a solucionarlo. Por el lado de literario no hay problema, la gente sigue escribiendo, la gente sigue trabajando de una forma cada quien en su vida y muy silenciosa y además muy productiva. Han crecido como escritores de aquel entonces a este tiempo, han crecido sobremanera y hay unos amigos que premios internacionales tienen. ¿Qué más? Si yo recomendaría a la gente que leyera, que asimilara los diversos estilos de cada uno de los escritores, empiecen por el que quieran. Había que analizar cada uno de los textos, ver críticamente qué se escribe y sentir lo que el otro escribe y enamorarse de ello. Es una forma de pasar por esta vida y no pasar a ciega. Si tú lees, si tú cultivas tu amor, tu intelecto en el trabajo de otras personas, tarde o temprano terminarás influenciado por alguno. Y tarde o temprano, igual que ellos, tú no querrás pasar por esta vida y servir para nada. Al menos tienes que servir para algo. Y al menos dejar en papel el testimonio de tu pensamiento. Eso, para mí, es esencial en el escritor. A mí me gustaría mucho leer y que hubiera muchos escritores jóvenes, porque es la única forma de meternos en sus vidas, en su pensamiento, y poder sentir y vivir en otros lo que vivo ahora. No sé si me queda claro lo que acabo de decir, pero había que hacer el esfuerzo. Yo lo recomendaría para que la gente hiciera por sí y escribiera. Es una forma de no pasar inadvertido por este mundo. Adelante. Recordemos el año del 2000, en que decían que el mundo se iba a acabar. Y en aquel entonces, bueno, los ignorantes, y en aquel entonces había una corriente de pensamiento que le decían finisecular. Entonces había que cerrar el milenio. Entonces los grupos culturales de aquel entonces organizaban exposiciones, los escritores escribían como si la historia se terminara con el año 2000. Y yo imaginé en aquel entonces, en esa onda finisecular, que en la metáfora de que el mundo se fuera a acabar, lo que pensé es que si el mundo se acabara, yo iba a hacer una caja y en esa caja iba a guardar semillas de todas las que cayeran en mis manos, y así fueron cayendo de plantas, de árboles, de verduras, de legumbres, etcétera, medicinales, frutas, etcétera. Entonces las fui coleccionando, pero a mí se me pasó el 2000, pero seguí coleccionando mi semilla. Entonces, ahora que estoy en un taller de talla en madera, me di a la tarea de labrar esa caja que venía cargando, ese proyecto que venía cargando desde el año 2000 a la fecha. Entonces ya nos dieron el 2011 y aquí está la caja. La caja dice en las puertas, dice: si por alguna causa, motivo, razón, circunstancia, el mundo se llegase a terminar, con esta caja, tú y yo lo volveríamos a inventar. Y adentro de la caja están todas las semillas que pude coleccionar en 10 años. Podemos encontrar semillas de tabachín, de calabaza, flores de verano, alubias, pensamientos, nubes, rábanos, de fresa, etc. Esta es una metáfora con la que quise decir que si el mundo algún día se llegase a acabar, con esta caja
lo volveríamos a inventar. ¿Qué es lo...? En sí, la caja es una metáfora. Una metáfora no tiene una explicación específica. Tú presentas tu propuesta estética y a lo mejor la gente, cada uno, hace su propia historia. Esta es la intención de esta caja.